Compañeros, compañeras, muy buenos días para todas y para todos. Vamos a dar inicio en este momento a nuestra tradicional barra y vamos a abordar hoy una serie o vamos a iniciar hoy con el abordaje del concepto del interrogatorio cruzado de testigos, pero previo a iniciar formalmente con la barra, quiero expresar de alguna manera cómo vamos a manejar este tema y voy a partir de una reflexión. La reflexión es que muchas veces creemos que interrogar testigos simplemente es preguntarles acerca de lo que ha sido objeto de su conocimiento directo y personal o de un conocimiento indirecto que el testigo ha tenido. O en otras oportunidades, cuando ya estamos contrainterrogando, pues de alguna manera hemos creído que contrainterrogar simplemente corresponde entonces repreguntarle al testigo en punto a lo que han sido sus manifestaciones a lo largo del interrogatorio directo o en manifestaciones previas, pero realmente el interrogatorio cruzado de testigos corresponde, más allá de las preguntas que se le hagan al testigo en desarrollo de la audiencia de juicio oral, a todo el desarrollo de una estrategia que construye la parte que está realizando las preguntas a partir del primer contacto con el proceso y que corresponde al concepto de teoría del caso. Entonces, lo que vamos a hacer es realizar un ejercicio de análisis del interrogatorio cruzado de testigos desde varias aristas. Una de ellas precisamente será pues la que corresponde a la construcción de la teoría del caso. De ahí entonces que nuestra temática será abordada en 3 o 4 sesiones, dependiendo pues de la complejidad del tema, las preguntas, sus intervenciones, y desarrollaremos entonces un recorrido amplio de toda esta temática en lo que tiene que ver con nuestra exposición y posteriormente nuestra explicación. La primera parte precisamente corresponde al interrogatorio directo y al interrogatorio cruzado desde el derecho a la prueba, unas nociones muy genéricas de lo que corresponde a ese derecho a la prueba, que obviamente pues todos ustedes tienen conocimiento de ella, pero que vale la pena retomarlo para efectos de lo que será nuestra explicación en el desarrollo de esta temática. Entonces, el derecho a la prueba, pues en términos sencillos, equivale al derecho que tiene toda la persona que se enfrenta a un proceso a que se decrete la prueba que resulte legal y pertinente. De ahí entonces que la legalidad del medio de prueba sea pues el primer eslabón para que pueda ser objeto de decreto una prueba, y la pertinencia, que tiene que ver entonces con la relación directa o indirecta del medio de prueba con lo que se pretende afirmar, la probabilidad mayor o menor de que se haga real la teoría del caso de alguna de las partes, la relación con la posibilidad de verificar la identidad del responsable o la credibilidad de un testigo. Una prueba que ha sido decretada, pues la parte tiene derecho a que se practique. No basta en el derecho a la prueba que el operador judicial decrete la prueba, se tiene que garantizar igualmente que ésta sea practicada, y una vez practicada con el lleno de todas las garantías legales y constitucionales, pues se requiere entonces que ese medio de prueba igualmente sea valorado. Esto pues constituye los eslabones de lo que corresponde al derecho de la prueba, y en lo que atañe el interrogatorio de testigos se traduce en el derecho que tiene la persona de acuerdo al contenido del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la Convención Americana de Derechos Humanos, de la Sexta Enmienda a la Constitución Norteamericana, de la Regla 29 de Mallorca, del artículo 8 del Código de Procedimiento Penal y, cómo no, del artículo 29 de la Constitución Política, a interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo, interrogar o hacer interrogar a cualquier otra persona que como testigo o perito pueda esclarecer los hechos y obtener la comparecencia de todos ellos para ser interrogados en condiciones de igualdad a los testigos de la acusación o la defensa. Esto es importante si lo analizamos de cara al contenido del artículo 130 del Código de Procedimiento Penal. ¿Por qué? Porque no solo es el derecho a que se interrogue, no, es el derecho que tiene el procesado de interrogar o hacer interrogar a los testigos, lo que significa entonces que el procesado, en igualdad de condiciones con su abogado defensor, tiene derecho a interrogar a los testigos. No sé si en alguna oportunidad a ustedes les ha correspondido que el procesado diga yo quiero hacer un par de preguntas, o que inclusive el procesado quiera alegar de apertura o quiera alegar de conclusión, y no se trata de una concesión que le otorgue un operador judicial, es un derecho del procesado el de interrogar o hacer interrogar a los testigos, presentar su teoría del caso, presentar su propio alegato de conclusión. Interrogar o hacer interrogar a cualquier otra persona que como testigo o perito pueda esclarecer los hechos significa de alguna manera que toda persona que tenga conocimiento de los hechos y que pueda resultar pertinente para la teoría del caso
de la parte, puede ser convocado como testigo y no es la elección del testigo si comparece o no comparece a declarar. Es una obligación que tiene la persona y adicionalmente pues es un derecho del procesado. ¿Por qué hago alusión a este fenómeno? Porque en muchas oportunidades pues nos encontramos con que algún testigo nos dice, a mí no me llame, que yo no me quiero meter en ese tipo de situaciones. No, es un derecho del procesado a llamar a esa persona que como testigo pueda esclarecer alguna parte de los hechos. Y obtener la comparecencia de todos los testigos que sean convocados, que sean decretados, implica que cuando el testigo se niega a comparecer, pues es un derecho del procesado o es un derecho del Estado hacer comparecer a esta persona. De ahí que ahí encontramos pues lo que atañe en el desarrollo del interrogatorio el ejercicio del derecho de la prueba. Y rápidamente, pues como todos nosotros lo sabemos en el desarrollo de nuestra sistemática procesal, la ley establece de el artículo 372 al artículo 381 una serie de parámetros que corresponden al desarrollo de la práctica de la prueba. El 372 nos dice que la finalidad de la prueba es la de llevar al juez al conocimiento más allá de toda duda la existencia de los hechos y la responsabilidad penal del acusado. Ahora, esa es la visión de la prueba para el juez. Para la defensa, la visión de la prueba podrá ser otra. Por ejemplo, la de persuadir, la de lograr establecer la duda probatoria, la de rebatir la tesis de la acusación. De ahí entonces que siempre sostengo que una es la finalidad de la prueba para el Estado y otra es la finalidad de la prueba para el litigante. El litigante entonces lo que procura es probar su propia teoría del caso, desvirtuar la tesis de la acusación, generar duda razonable o, por qué no, probar la inocencia del procesado. El artículo 373 establece el fenómeno de la libertad probatoria. ¿Qué significa la existencia de esa libertad probatoria? Que las partes somos libres para probar los hechos o pretensiones que pretendamos hacer valer de acuerdo a cualquier medio de prueba lícito. De ahí entonces que no existe un sistema tarifado de prueba y por lo tanto no hay necesidad de aludir al fenómeno de la conducencia, porque la conducencia implica la aptitud del medio de prueba para dar por probado aquello que se pretende acreditar. El único talanque que existe en materia de la prueba es su legalidad. Ese es el argumento central en el que puede girar una oposición. Las oportunidades probatorias, pues la regla general es que las pruebas sean solicitadas en la audiencia preparatoria, a excepción de la prueba de refutación y por supuesto la prueba de referencia. La prueba de refutación que surge en la audiencia de juicio oral y la prueba de referencia que bien puede ser objeto de aparición en el juicio oral o de manera anticipada desde la audiencia preparatoria. Y por supuesto, la segunda de las excepciones generales a la oportunidad probatoria es la del inciso final del artículo 344, que es la prueba sobreviviente. La pertinencia del medio de prueba, que implica entonces que éste tenga relación directa o indirecta con los hechos, que los haga más o menos probables, que se refiera a la credibilidad de un testigo o de un perito, o que se refiera entonces a la identidad del acusado. Esos son los 4 criterios de pertinencia que deben ser alegados. Y todo medio de prueba pertinente, por regla general, es admisible, salvo que exhiba escaso valor probatorio, sea injustamente dilatorio del procedimiento, genere mayor grado de confusión o de certeza que de certeza, y pueda poner en peligro la integridad del proceso, las partes o el juicio. De ahí que, insisto, no se requiera aludir a ese fenómeno de la conducencia. No voy a centrarme pues en la atención en este tipo de situaciones, pero con frecuencia lo que se ve en las audiencias es el medio de prueba pertinente, conducente y admisible, y realmente lo que se repite por parte de los diferentes operadores es la pertinencia. Y entre otras cosas, reitero, la conducencia no es una regla que deba ser adoptada en el proceso penal. Un medio de prueba puede ser pertinente y admisible, pero aún así puede llegar a ser inconducente. La inconducencia es un fenómeno que debe ser objeto de regulación en la oposición de la parte y, por supuesto, por parte del operador judicial. Y el juez puede inadmitir cualquier medio de prueba que considere inconducente por cuanto no va a llevar a un propósito de establecer con claridad los hechos. El fallo se emite con base en la prueba publicitada, no con el convencimiento privado del juez. Solo será prueba aquella que se someta a contradicción y a confrontación. La contradicción y confrontación son fenómenos diferentes y aquí lo vamos a ver. La contradicción implica la posibilidad de conocer y controvertir los medios de prueba y la confrontación la posibilidad de controlar la práctica de la prueba. Y veremos que la contradicción es un derecho, no una obligación.
Prueba será solo aquella que sea practicada ante el juez de conocimiento para que éste sea quien la valore. Se excepciona a esta regla la de la prueba de naturaleza anticipada que se practica ante el juez de control de garantías, pero igualmente se valora por el juez de conocimiento. Cada medio de prueba tiene sus criterios individuales de valoración, pero la prueba se valora en conjunto de acuerdo a las reglas de la sana crítica, de la experiencia, de la lógica y de la ciencia, requiriéndose para condenar un conocimiento más allá de toda duda acerca de la existencia del delito y la responsabilidad penal del acusado. Y una de las grandes talanqueras del sistema es precisamente qué implica ese conocimiento para condenar y cuáles son esos estándares de prueba para que pueda emitirse un fallo de declaración de responsabilidad penal. Bueno, de ahí entonces que el artículo 16 del Código de Procedimiento Penal establece el principio o la regla mejor de la inmediación, estableciendo entonces que para que sea considerada como prueba, ella tiene que someterse a las reglas de publicidad, oralidad, concentración, contradicción y confrontación, a excepción, insisto, como ya lo habíamos anticipado, de la prueba de referencia. En el juicio solo se tiene como prueba aquella que se somete entonces a la contradicción y la confrontación por parte de los sujetos procesales. Implicaciones de este fenómeno. Piensen, por ejemplo, un testigo que solo le contesta las preguntas a la Fiscalía General de la Nación y que se abstiene de realizar cualquier tipo de respuesta en el desarrollo del contrainterrogatorio. Esta prueba entonces no será realmente sometida a contradicción por cuanto solo se tendrá una de las versiones. Esto pues tiene implicaciones en el momento en que el juez pueda entender cómo practicada la prueba y al momento de, por supuesto, su valoración. Establece Hauschen en su texto que implica pues o que se trata de los sistemas adversariales, que el sistema requiere de manera ineludible que todo testigo declare personal y directamente ante el tribunal de juicio, única forma de respetar los principios de inmediación, oralidad y publicidad, como también que pueda ser sometido al contradictorio de todas las partes ante el interrogatorio cruzado de ellas. Por otro lado, la convicción del tribunal debe formarse mediante la percepción directa de sus declaraciones, apreciando no solo el contenido de su relato, sino la forma en la que expresa sus gestos, movimientos, miradas, pausas, silencios, titubeos, contradicciones y demás manifestaciones de su rostro y de su cuerpo, todo lo cual es útil para mensuar la veracidad o falsedad con la que se conduce. Por lo tanto, la declaración del testigo no puede ser sustituida por la lectura de las actas, registros o documentos en la que consten declaraciones suyas, sean prestadas en la policía, ante el fiscal, durante la investigación o extrajudicialmente. Aquí una nota que tendremos la oportunidad de analizar un poco más adelante. ¿Qué puede implicar o qué puede deducirse realmente de los gestos del testigo, de sus movimientos, de sus miradas, de sus silencios, de los titubeos, de las manifestaciones del rostro del testigo y de su cuerpo? Yo podré establecer realmente verdad o mentira en la declaración de un testigo por sus gestos corporales. ¿Esto acaso no constituye un fenómeno de pseudociencia? ¿No estaremos dándole un concepto de relatividad científica a aquello que no lo tiene? Y simplemente a título de introducción a lo que más adelante analizaremos, ¿por qué un testigo puede estar nervioso en la audiencia de juicio oral? ¿Por qué un testigo puede estar de alguna manera hostil? ¿Será necesariamente porque dice la verdad o porque está mintiendo? ¿Será porque el testigo realmente quiere favorecer a alguna de las partes? ¿O podrá obedecer a que no quiere estar ahí, a que fue convocado en contra de su voluntad, a que tiene que declarar sobre un aspecto que no quisiera revivir, que tiene que enfrentarse a eventualmente el agresor, que tiene que enfrentarse a una persona que cometió una conducta delictiva, etcétera? Son múltiples las razones por las que un testigo puede encontrarse inconforme, nervioso, molesto, que puede presentar movimientos corporales, etcétera. Un avance a lo que va a ser la valoración de la prueba, pues necesariamente debe pasar por eliminar criterios pseudocientíficos para efectos de la valoración integral del testimonio. De manera general, tenemos entonces en Colombia las oportunidades para el desarrollo del interrogatorio cruzado de testigos. Y en primer lugar tenemos el examen directo. En primer término será interrogado por la parte que hubiera ofrecido su testimonio como prueba, es decir, bien sea la fiscalía cuando convoca un testigo directo, bien sea la defensa. Este interrogatorio denominado directo se limitará a los aspectos principales de la controversia. Entonces, ¿cuáles son los aspectos principales de la controversia?
Y aquí viene lo que va a implicar el desarrollo del interrogatorio de la teoría del caso. ¿Cuáles son los aspectos principales de la controversia? El concepto de hechos jurídicamente relevantes. Y esos hechos jurídicamente relevantes lo son porque se insertan en ese modelo de conducta normativo propio de un sistema basado en el principio de culpabilidad, donde al ser humano se le juzga por una conducta humana externa, individual y socialmente relevante. Pero esos hechos jurídicamente relevantes a su vez tienen que haber sido objeto de imputación de cargos, procedimiento ordinario, o traslado de acusación, procedimiento abreviado. En la imputación o traslado de acusación se delimita entonces el componente personal y fáctico de la sentencia. De ahí entonces que el hecho jurídicamente relevante versará sobre los hechos de la imputación y de la acusación. Y adicionalmente, los que se han presentado en la acusación entendida como acto complejo entre la presentación del escrito de acusación y la audiencia de formulación de acusación. ¿Cuáles son los aspectos principales de la controversia? Sin duda alguna, los que tienen que ver con los hechos jurídicamente relevantes. Y se referirá ese interrogatorio directo a los hechos objeto de juicio o relativos a la credibilidad del declarante. Clave de oro, el prejuicio y la credibilidad siempre son temas de prueba autónoma. Adelantándonos a lo que veremos más adelante, usted, señor testigo, entonces dice que tenía mala relación con el procesado. Objeción, su señoría, eso no fue objeto de abordaje en el examen directo. Su señoría, el prejuicio y la credibilidad son temas de prueba autónoma. Artículo 375, es pertinente toda pregunta, no digamos prueba, toda pregunta que implique entonces un análisis sobre la credibilidad del testigo o los prejuicios. Y también nos lo dice el artículo 391. En el examen directo, pues es objeto de análisis todo aquello que tenga que ver con la credibilidad del testigo. No se pueden formular preguntas sugestivas ni insinuar el sentido de las respuestas. Veremos más adelante las razones del por qué existe esa prohibición y no solo se trata entonces de un concepto normativo que ha establecido el legislador, sino que implicará problemas en la valoración de la prueba si es que a ello hay lugar por parte del operador judicial. El interrogatorio entonces lo que permite es aportar un conocimiento inicial al juzgador y el contrainterrogatorio, empecemos por manifestar que es un derecho, nos dice la norma. En segundo lugar, si lo desea, quiere decir que el contrainterrogatorio obedece entonces a una decisión. Es un derecho de la parte el de contrainterrogar. La parte distinta, quien solicitó el testimonio, podrá, es una facultad, formular preguntas al declarante en forma de contrainterrogatorio. ¿Qué implica la forma del contrainterrogatorio? La forma del contrainterrogatorio implica, por regla general, preguntas de naturaleza asertiva, sí o no, o preguntas de naturaleza cerrada, donde el testigo solo podrá eventualmente dar una de dos posibles respuestas. Pero la forma del contrainterrogatorio es igualmente un derecho y no una obligación, como lo veremos más adelante. El contrainterrogatorio se limita a los temas abordados en el examen directo. Lastimosamente, hemos confundido temas con preguntas del examen directo y esto pues lo abordaremos cuando lleguemos puntualmente al desarrollo del interrogatorio cruzado de testigos. El examen de redirecto implica entonces una segunda oportunidad para que la parte que no, para que la parte que convocó al testigo tenga la oportunidad de rehabilitarlo sobre aquellos aspectos que haya sido objeto de pregunta en el examen directo, y el recontrainterrogatorio pues será una nueva oportunidad para que la contraparte termine de impugnar la credibilidad o restarle poder probatorio al testigo. En lo que tiene que ver con el derecho a la prueba, pues igualmente tenemos que analizar algunos aspectos a manera general. Los testigos son del proceso o de la parte. Esto implica entonces el desarrollo de lo que se conoce como la comunidad de la prueba. La comunidad de la prueba implica que una vez practicada la prueba, pues la prueba es del proceso y no de las partes. De ahí entonces que todas las partes pueden, e inclusive el juez, tomar los aspectos de lo que ha sido objeto de manifestación por el testigo. Problema de nuestra legislación. La prueba, aunque haya sido decretada antes de su práctica, sigue siendo de la parte. De ahí entonces que una prueba que ha sido objeto de decreto, pues puede igualmente ser desistida por la parte. Esto nos lleva al segundo de los problemas. ¿Qué hacemos como litigantes cuando nos damos cuenta de que un testigo de la parte pues es útil a nuestra teoría del caso? Lo recomendable siempre será
solicitarlo como testigo común a efectos de que podamos interrogar de manera directa a esta persona sobre los aspectos que son objeto de relevancia para nuestra teoría del caso. Y esto implica demostrarle al juez la existencia de una pertinencia autónoma que nos permitirá convocar a ese testigo para efectos de interrogarlo. ¿Qué solemos hacer en la práctica? Su señoría, en el evento de que la fiscalía no convoque a este testigo, pues lo queremos llamar como nuestro a efectos de que podamos interrogarlo sobre estos aspectos. Esto no es del todo errado, pero lo ideal sería decirle al juez, este testigo que también ha convocado a la fiscalía fue llamado por esta para dar cuenta, por ejemplo, de la percepción directa que tuvo sobre los hechos y la posibilidad de reconocer al eventual agresor. Además de ello, la defensa convoca a este testigo porque es útil para dar cuenta de la existencia de enemigos que tenía la víctima en la zona que eran diferentes a mi representado y de los cuales él tuvo conocimiento, como quiera que esta persona, la víctima, había sido objeto de múltiples ataques. Este testigo nos permitirá demostrar que existía multiplicidad de personas que pretendían agredir a la víctima dentro de este caso, útil para hacer menos probable que mi representado sea el que lo ha desarrollado. Entonces el juez ya tendrá pertinencia para la fiscalía, pertinencia para la defensa, regla de juicio que podemos proponerle al juez. Ahora bien, su señoría, si en el desarrollo del contrainterrogatorio la defensa logra abordar los temas que también resultarían de su interés en el ejercicio de la declaración del testigo, no será necesario llamarlo nuevamente, porque entre otras cosas, pues es un derecho del testigo que no se le obligue a permanecer más tiempo del necesario en la sala de las audiencias. Igualmente, la comparecencia de los testigos al juicio. Como ya lo había advertido, que el testigo comparezca a juicio no es una potestad, es una obligación que tiene el testigo de comparecer a la audiencia de juicio oral. ¿Por qué? Porque es una persona que tiene un conocimiento directo y personal sobre los aspectos que son útiles a la teoría del caso de alguno de los sujetos procesales. Y ahí entonces que el artículo 384 establece la posibilidad de que hagamos comparecer al testigo inclusive por medios coactivos. Lo ideal siempre, hagamos invitación al testigo, démosle a conocer la importancia legal, moral, constitucional de su declaración y lo ideal siempre será que el testigo comparezca por sus propios medios, que el testigo llegue tranquilo a la sala de audiencias, que el testigo pues se encuentre en la mejor disposición. Esto le permitirá siempre al testigo pues contar con las mejores, digámoslo, potestades para emitir su declaración. Testigos hostiles no han sido regulados en nuestra legislación, sin embargo, pues haciendo uso del derecho comparado. Por ejemplo, la regla 607 del Código de Evidencia de Puerto Rico, pues solemos utilizar entonces el desarrollo del contrainterrogatorio para el tratamiento del testigo hostil. Más adelante iremos sobre cada uno de estos aspectos de manera profundizada. Obviamente, de todo lo que venimos hablando el día de hoy, de todo lo que vamos a hablar durante al menos 4 jornadas donde abordemos el tema del interrogatorio cruzado de testigos, son temas que son mucho más extensos de lo que uno quisiera o de lo que uno mejor pudiese establecer. Entonces, sería lo ideal pues poder hacer esto a título de taller y tener la oportunidad de discutir todos estos temas de manera mucho más amplia. Sin embargo, pues acá vamos abordando de manera genérica algunas de las problemáticas de las que venimos haciendo alusión y lo ideal es que tengamos la oportunidad más adelante de ir profundizando sobre estos temas. Segunda parte de nuestra discusión, la relación del interrogatorio como ejercicio de argumentación, teoría del caso y presentación del caso. Entonces voy a partir con una idea general. La teoría del caso es diferente a la presentación del caso. La teoría del caso implica toda una visión que tiene el abogado acerca del proceso y que va a exteriorizar como si se tratara de la punta del iceberg en la presentación del caso o en el alegato de apertura. De ahí entonces que el interrogatorio de testigos hace parte de un ejercicio argumentativo donde quiero transmitirle al operador judicial mi teoría del caso. Esto es, digamos que, el eje central de esta idea.
pero desarrollémosla con un poco más de amplitud. No es lo mismo la declaración inicial que la teoría del caso. ¿Qué es la teoría del caso? La teoría del caso o propuesta de juicio es una construcción de una hipótesis sobre los hechos y como todas las hipótesis van a ser sometidas a corroboración. La hipótesis entonces implica una afirmación A, que a través del desarrollo del juicio vamos a someter a corroboración para que se convierta finalmente en una tesis. Tesis A, que ha sido entonces la que venció, o tesis B, que implica entonces que la hipótesis A no fue objeto de corroboración. Y entonces cuando hablamos de una teoría del caso, una propuesta del juicio, pues tiene que existir precisión. ¿Por qué? Porque si nosotros proponemos hipótesis alternativas, pues estamos generando de alguna manera u otra confusión en el operador judicial. Claro está que la defensa puede tener hipótesis A, hipótesis B e hipótesis C, a diferencia de la fiscalía que solo puede tener la hipótesis de la acusación. Nosotros claramente podemos decir el hecho no existió, podemos decir igualmente la conducta existió pero no es típica, o podemos decir la conducta es típica y no es antijurídica, o podemos decir la conducta aunque típica y antijurídica no es culpable. O otros podemos decir la conducta es típica, antijurídica, culpable, pero no fue objeto de realización por nuestro representado. Lo importante es que tengamos claras cuáles son nuestras teorías del caso. ¿Qué implica entonces la construcción de esa teoría del caso? El sujeto frente al fenómeno. ¿Cómo se encuentra el procesado frente al fenómeno? ¿Cuál se va a percibir o cómo se va a percibir el fenómeno frente al tribunal y cuál es el componente jurídico que esto tendrá? Hagámosle un poco más de suma a esto. La teoría del caso, pues de alguna manera implica o buscar la convicción o buscar el acercamiento a la verdad o tener una posibilidad de generar convicción en el operador judicial, persuadirlo para que dé por probada una afirmación. Entonces, ¿qué tiene que tener una teoría del caso? Una teoría del caso implica entonces que sea creíble, es decir, que obedezca reglas lógicas, que pueda ser objeto de demostración, que tengamos la posibilidad de sustentarla y que alcance el nivel de conocimiento. En el caso de la Fiscalía General de la Nación, será un conocimiento que supere el umbral de la duda. En el caso de la defensa, pues establecer la existencia de una duda razonable. ¿Y qué se requiere para que esto pueda pasar en la audiencia de juicio oral? Pues tiene que ser convincente. Y esto implica conocer el caso y tener las herramientas suficientes para poderlo llevar al nivel en el que queremos que el juez lo conozca. Y me refiero al juez, puesto que nuestro sistema será quien desarrolle o quien sea el receptor de la información. Si se tratara, por supuesto, de un juicio por jurados, estaríamos hablando de que quien recibe la información es el jurado. Y lo más básico para nosotros, pero por supuesto lo más importante, ¿cuáles son los niveles de nuestra teoría del caso? Un nivel fáctico. La teoría del caso, ¿qué implica? Hechos que van a ser corroborados a través de pruebas y que van a tener una incidencia en el campo de la ley, en el campo jurídico. Y aquí lo vemos. La teoría del caso tiene un nivel fáctico. Los hechos sí ocurrieron de esta forma o inclusive nosotros tenemos la posibilidad de presentar una teoría sobre los hechos. Los hechos ocurrieron así. Recordemos que la teoría del caso es una hipótesis que se va a someter a corroboración. Entonces, cuando se va a someter a corroboración, pues yo lanzo una afirmación. Pedro no fue quien le disparó a Juan. Eso es una afirmación. Ahora, el nivel probatorio implica cómo lo voy a acreditar. Si la afirmación fáctica de la Fiscalía General de la Nación tiene sustento probatorio y tiene, por supuesto, un nivel jurídico. Este comportamiento que se acredita o que será objeto de acreditación puede ser objeto de corroboración o puede ser objeto, mejor, de subsunción en el desarrollo de la audiencia de juicio oral. Esto está conforme a la ley, a la jurisprudencia, a la doctrina. Es usual que cuando nosotros abordamos el estudio del caso, pues lo que hacemos es
dividirlo conforme las OPAs, los manuales operativos que ha establecido el Consejo Superior de la Judicatura, en campos: conducta, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad. Y a partir de ahí, cada una de estas categorías empezamos a ubicar con qué prueba se va a acreditar la existencia de la conducta, de la tipicidad, etc. ¿Cuál es nuestro planteamiento en este caso? Tenemos que realizar un proceso de ajuste de esa teoría fáctica que ha sido objeto de corroboración probatoria para poder establecer si se subsume en el campo de lo jurídico. De lo contrario, pues estaremos en presencia de una teoría del caso que ha sido fracturada desde el plano de lo jurídico, desde el plano de la tipicidad. Entonces, cuando nosotros estamos presentando nuestro caso, insisto, la teoría del caso implica un análisis preliminar. Desde el primer contacto, hablemos en este caso de los defensores públicos, desde el primer contacto que como defensores públicos tenemos con el usuario de la Defensoría Pública, pues lo que hacemos nosotros es estructurar una teoría del caso, una historia, una hipótesis que vamos a someter a corroboración a partir de la información que nos ha suministrado el procesado. A partir de lo que se acredite en las audiencias preliminares, en la audiencia de medida de aseguramiento donde se descubra ese mínimo de inferencia razonable de autoría o participación, y a partir de la acusación vamos generando ajustes fácticos, probatorios o jurídicos a esa teoría del caso y vamos complementándola. Pero no quiere decir que la teoría del caso nazca en la audiencia de juicio oral. No, la teoría del caso nace en el contacto inmediato que tenemos con el procesado. Y entonces, ¿qué tenemos nosotros en nuestra teoría del caso? ¿Cuáles son los hechos que se han presentado? A partir de esos hechos vamos a decir, bueno, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cómo vamos a acreditar que sucedió esa situación? Y a partir de ahí, pues lo que hacemos es presentarle al juez unas promesas probatorias. ¿Cómo vamos a probar esa teoría del caso? Yo tengo que realizar el ajuste de mi teoría del caso desde lo que puedo probar, no desde el deseo. Porque si lo hacemos desde el deseo, pues lo que vamos a tener es un problema al momento de nuestro alegato de clausura. Es absolutamente cierto que la defensa no tiene una obligación de presentar teoría del caso, sentencia 069 del año 2009. Y también es absolutamente cierto que la defensa no tiene la obligación de acreditar su teoría del caso porque la carga de la prueba le corresponde a la fiscalía. Pero yo quiero ser sincero frente a un planteamiento. ¿Qué sucede en la mente de un juez cuando nosotros como defensores o defensoras le hacemos una promesa y la incumplimos? Pues el juez, como ser humano, siempre dirá, bueno, ¿y por qué la defensa se comprometió a probar aquello que no pudo hacer? Nuestras promesas probatorias deben estructurarse desde lo que podemos acreditar, no desde nuestro deseo. Siempre quisiéramos tener la mejor evidencia para desvirtuar la tesis de la acusación, pero en algunas oportunidades no contamos con ella y lo máximo que podemos hacer es simplemente guardar silencio. Clave de oro, no prometer aquello que no podemos cumplir. Y por supuesto la teoría del caso pues tiene un componente jurídico, la pretensión, la implicación que los hechos pues tienen un desarrollo o que pueden ser objeto de subsunción. La teoría del caso es una argumentación intrínseca, una forma de presentarle los hechos al juez. Cuando nosotros presentamos el caso, cuando nosotros le hacemos la presentación al juez, hacemos una alegación en futuro. Le probaremos, señor juez, que los hechos ocurrieron de esta manera, a diferencia del alegato de clausura. En el alegato de clausura lo que le decimos al juez es, recuerde que le prometí, pero le probé y esta es mi pretensión. De ahí entonces que argumentativamente la presentación del caso se da a futuro, mientras que el alegato de clausura nos lleva al pasado en lo que tiene que ver con lo prometido, nos vuelve al presente en lo que tiene que ver con probado y presentamos una pretensión futura que nos lleva hacia el futuro. Obviamente es el momento culmen del proceso jurisdiccional. Cuando nosotros le hacemos una presentación del caso al juez, pues realmente tenemos una oportunidad que tenemos que saber aprovechar suficientemente bien. Permítanme lo explico de esta manera.
un juez de la República se enfrenta a procesos jurisdiccionales todos los días. De alguna manera, cuando se presenta el caso, el operador judicial le tiene que hacer saber al juez o le tiene que decir de alguna manera, oiga juez, realmente este caso de homicidio es diferente al caso que usted tuvo a las 9 de la mañana, a las 11 de la mañana, a las 2 de la tarde. Pues este caso sí es realmente un caso completamente distinto. Entonces es un ejercicio complejo. Cuando nosotros presentamos la teoría del caso, realmente le tenemos que decir al juez, pues este es un caso completamente distinto. Y para eso tenemos que ser creativos, tenemos que ser intuitivos, tenemos que ser empáticos, tenemos que mover las fibras de sensibilidad del operador. El operador judicial, pues tenemos que buscar una conexión con él en la teoría del caso. De ahí que lo que estamos buscando de alguna forma es que el juez se involucre intelectivamente con el proceso. Obviamente la teoría del caso es obligatoria para la Fiscalía General de la Nación, pues es quien tiene la carga de probar los hechos y pretensiones que pretenda hacer valer. Es quien tiene la titularidad del ejercicio de la acción penal. Para la defensa, la teoría del caso es optativa. ¿Por qué? Porque no tiene la carga de la prueba, porque no le corresponde probar la inocencia, hasta se presume, y porque no tiene la obligación entonces de acreditar ninguna de ellas. Pero mi recomendación es que en algunas oportunidades es cierto que nosotros no vamos a presentar una teoría del caso, pero sí tenemos que hacerle una propuesta de juicio al juez. ¿Cuáles pueden ser las posibilidades de la defensa? Guardar silencio. Cuando se guarda silencio, esto no puede derivar de ninguna consecuencia adversa. El abogado defensor simplemente puede decir, su señoría, la defensa se abstiene de presentar el caso. O podemos presentar una tesis de refutación. Vamos a controvertir la validez intrínseca y extrínseca de la prueba de cargo, vamos a generar duda probatoria, vamos a refutar las afirmaciones de la parte fiscal. O podemos presentar la más compleja de las formas de defensa, una defensa afirmativa. ¿Por qué? Porque le vamos a presentar al juez una hipótesis que vamos a someter después a corroboración, vamos a probar una legítima defensa objetiva, vamos a probar una inimputabilidad, vamos a probar un exceso en una causal de justificación, etc. Si bien es cierto, la defensa no tiene la obligación de presentar una teoría del caso, pues mi recomendación nunca será guardar silencio. ¿Por qué? Porque de alguna manera nosotros tenemos que captar la atención del juez. Por lo menos cuando intervengamos en este punto, anunciarle al juez una tesis de refutación. Pues vamos a discutir en el desarrollo de este juicio la capacidad suasoria de la prueba. Vamos a acreditar a través del desarrollo del contrainterrogatorio y de la prueba practicada a expensa de la defensa que no existe una participación directa de mi representado en los hechos, ni tampoco participó de manera indirecta, que se trata esto de un error judicial y que al final usted, señor juez, no va a poder llegar a ese conocimiento que supere el umbral de la duda para condenar al procesado. Por supuesto que lo ideal será que la defensa goce de elementos para proponer una tesis de defensa afirmativa. Sin embargo, pues en la práctica puede llegar a ser bastante complejo. ¿Qué relación tiene el interrogatorio cruzado de testigos y la demostración de la teoría del caso? Esto es bien importante. ¿Cuándo se construye la teoría del caso? Insisto, desde el primer contacto con el procesado, desde la audiencia preliminar, desde el momento en que recibimos el proceso. De ahí entonces que a partir del momento en que tenemos ese contacto con el proceso, si el procesado, por ejemplo, nos presenta una idea, nos dice, abogado, es que yo no me encontraba en el lugar de los hechos porque yo estaba con X persona, pues entonces inmediatamente el defensor pensará en entrevistar a X y tomarle entonces una declaración a esta persona. Si el procesado nos dice, no, mire, lo que pasa es que esta persona declaró en mi contra porque él y yo tenemos una enemistad de hace muchos años, pues la defensa empezará a preguntarse por esa enemistad desde ese mismo momento. De ahí que teoría del caso no es lo mismo que la presentación del caso. Hagamos el símil de la siguiente manera. La teoría del caso es todo el iceberg. La teoría del caso tiene el nivel,
inicial, el nivel fáctico, el nivel probatorio, el nivel jurídico, inclusive las mismas inconsistencias. Aquí a partir de ello desarrollamos toda una hipótesis y toda esa hipótesis que inclusive pretendemos probarle al juez. Cuando el defensor presenta la teoría del caso o presenta el caso, está presentándole la hipótesis que va a someter a corroboración, pero nada más es la punta de esa teoría del caso. Todo este trabajo de teoría del caso sigue siendo oculto. Puede que al final lo descubramos. ¿Dónde? En la clausura. O puede que inclusive nos lo guardemos para el trámite del recurso de apelación o inclusive para la casación. Pero la presentación del caso no es la teoría del caso. Teoría del caso es el todo. La presentación del caso es cómo quiero impactar al juez. ¿Y esto qué relación tiene con el interrogatorio cruzado de testigos? Pues que el interrogatorio, aquí me refiero al interrogatorio directo, es una historia. ¿Qué está sucediendo en esa historia? El juez está ubicado entonces en su posición alza primada. A su derecha se encuentra entonces, aquí estoy invirtiendo la pantalla, a su derecha se encuentra el testigo. ¿Y qué está sucediendo? El testigo le está contando una historia al juez. ¿Y quién le está contando esa historia y por qué la está contando el testigo? La está contando el testigo porque es el que tiene conocimiento directo y personal. Supongamos que aquí estamos como defensores estamos utilizando al testigo como herramienta, en el buen sentido de la palabra, para contarle al juez una historia. Nosotros queremos que el juez conozca esta historia desde nuestra perspectiva. Estamos utilizando al testigo para que le cuente una historia. Y esa historia tiene que tener un orden lógico y cronológico. Entonces, el orden cronológico, el orden de los testigos. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues, por ejemplo, resultaría lo más adecuado, pensemos en el primer respondiente que llega a la escena del delito, el policía judicial que embala los elementos de prueba, el técnico en criminalística que realiza el procedimiento de embalaje del cadáver, el que lo lleva entonces hasta medicina legal, después de ello el protocolo, perdón, antes de ello el protocolo de inspección técnica del cadáver y posteriormente el perito que le realiza el procedimiento de necropsia. Entonces, si el fiscal quisiera contar cuáles fueron las causas de la muerte, pues su orden lógico y cronológico sería este. Y cuando nos referimos precisamente al orden lógico, es que la teoría del caso tiene que ser creíble y demostrable. Entonces tenemos que llevar a testigos que nos puedan dar fe de lo que efectivamente sucedió. Esta historia del interrogatorio la cuenta el testigo. ¿Pero cómo la cuenta el testigo? A través de las preguntas que el abogado le realiza, a través de una entrevista semiestructurada para que sea captada por el juez. ¿Qué significa que el interrogatorio se desarrolle a manera de preguntas semiestructuradas? Insisto, las preguntas que se realizan son semiestructuradas porque el testigo es el que está contando una historia. Las preguntas son semiestructuradas porque son de enlace. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Y que preguntan o que generan complementos a la historia del testigo. Por supuesto, esta historia se da sobre la base de los hechos jurídicamente relevantes. Y el interrogatorio es un método de argumentación indirecto. ¿Y por qué indirecto? Porque yo le estoy contando esa historia al juez desde una perspectiva estratégica, insisto, en un orden lógico y cronológico para que el juez la aprenda. Lo que estoy buscando en el examen directo es que el juez analice los hechos desde la perspectiva del testigo, capte los hechos desde la perspectiva del testigo, lo que tendrá relación con la forma en la que el abogado está construyendo esa declaración del testigo. Entonces, como ejercicio de argumentación que es este examen directo, pues entonces a través de ella yo estoy presentando una teoría de los hechos o una teoría fáctica, cómo sucedieron los hechos. Una teoría del derecho o teoría jurídica,
no con el testigo, sino a través del mensaje que le estoy mandando al juez. Yo al juez le tengo que dar los hechos. Si el juez entonces encuentra los hechos probados, pues le va a dar una conclusión de naturaleza jurídica que tiene pues su base en la prueba. La prueba es el motor dialéctico del proceso. Entonces el interrogatorio es un diálogo con el juez. ¿Por qué? Porque yo estoy, insisto, utilizando al testigo para que le aporte la información al juez. Yo no le puedo contar al juez la historia porque finalmente pues sería una historia parcializada. Lo que tengo que hacer es contársela a partir del testimonio y para eso estará la contraparte para desde otra perspectiva decir, bueno, hasta qué punto es fiable esta declaración y a partir de ello entonces lograr la corroboración de la teoría del caso del funcionario. Esto a propósito, digámoslo, del ejercicio que hacíamos la semana pasada con el profesor Orión Vargas y que nos mostraba su juez inteligente. Pues lo que hacemos es a partir de las inferencias darle valor probatorio a cada uno de los enunciados fácticos para llegar a una tesis de demostración. ¿Cómo ocurre el desarrollo del interrogatorio cruzado en la historia? Pues digamos que el interrogatorio cruzado básicamente ha tenido tres métodos. El conocido como método directo es en donde las partes interrogan al testigo haciéndole directamente al mismo las preguntas una vez el juez o presidente del tribunal le ha otorgado el permiso o la venia para ello, conservando el órgano jurisdiccional el control del interrogatorio en cuanto a la pertinencia y utilidad de las preguntas que se formulan y puede ampliar en cualquier momento las que las partes formulen. Pero las partes comienzan a interrogar una vez el juez ha terminado de examinar al testigo con su interrogatorio. Esto sucedía, por ejemplo, en la ley 600. En la ley 600, el juez interrogaba exhaustivamente al procesado sobre los hechos y después le daba el uso de la palabra a las partes. El indirecto, que es propio de los sistemas inquisitivos y antiguos, donde las partes solo pueden hacer preguntas al testigo por intermedio del juez o tribunal, lo cual implica que la pregunta se dirige al juez, quienes a su vez la reformulan al testigo en la forma que lo considere. Y el tercer sistema es el interrogatorio cruzado de testigos o cross-examination, propio de los sistemas acusatorios que imperan en los países anglosajones o Estados Unidos. Implica que las partes dirigen al testigo sucesivamente todas las preguntas, asumiendo el juez una actitud pasiva en principio, interviniendo solamente en los supuestos que las partes requieran su decisión para impugnaciones o irregularidades del procedimiento. Las partes son dueñas del interrogatorio. ¿Cómo es nuestro interrogatorio? Nuestro interrogatorio es una mixtura entre el directo y el interrogatorio cruzado. ¿Por qué? Porque el juez inicia las preguntas al testigo, solo las generales de ley, la parte es la que interroga directamente al testigo y posteriormente pues el juez tiene la posibilidad del desarrollo de las denominadas preguntas complementarias. Las preguntas de aclaración, que le permiten también pues ser parte de ese interrogatorio. Aquí lo vemos en el 397. Excepcionalmente, el juez podrá intervenir en el interrogatorio o contrainterrogatorio para conseguir que el testigo responda a la pregunta que le han formulado o que lo haga de una manera clara y precisa. Una vez terminados los interrogatorios de las partes, el juez y el Ministerio Público podrán hacer preguntas complementarias para el claro entendimiento del caso. Una nota rápida sobre esto. ¿Cómo puede intervenir el juez en el desarrollo del examen directo? Entonces, el juez puede intervenir, uno, para que el testigo responda. Entonces le puede hacer una exigencia. El juez interviene en el desarrollo de las objeciones. Cuando se le pide al testigo que responda y no lo hace, para que éste responda, e igualmente, una vez terminado el directo, puede hacer preguntas de complemento. Lo complementario implica entonces de alguna manera que el juez pues realice preguntas para aclarar o para entender el caso. Sentencia famosísima, la sentencia 29.415, el juez de este caso era el juez de Bello, se me escapa en este momento el nombre del juez, doctor Armando, si mal no estoy, y entonces pues era un juez que le encantaba intervenir en el desarrollo del examen directo y casi que convertía su intervención en un contrainterrogatorio más. Entonces la Corte Suprema de Justicia en este fallo del año 2009 nos dice a propósito del 397, la literalidad e interpretación que corresponde a la citada norma
no deja espacio distinto al de concluir que con la misma se restringe entonces igualmente la posibilidad de la intervención del juez en la prueba testimonial practicada a instancia de alguna de las partes para preservar el principio de imparcialidad y el carácter adversarial del sistema, en el cual la incorporación de los hechos al litigio está exclusivamente en manos de aquellas, evitando de esta manera que el juicio se convierta, como ocurre en los sistemas procesales con tendencia inquisitiva, en un monólogo del juez con la prueba bajo el pretexto eufemístico de la búsqueda de la verdad real, pues el esquema acusatorio demanda un enfrentamiento en igualdad de condiciones y de armas entre las partes, expresado en afirmaciones y refutaciones, pruebas y contrapruebas, argumentos y contraargumentos, desarrollado ante un tercero que decide objetiva e imparcialmente la controversia. Bueno, tercera parte de nuestra charla. Bueno, hasta este momento hemos visto la relación del interrogatorio con el derecho a la prueba y hemos visto todo lo que implica la construcción de la teoría del caso. Hablemos ahora de la preparación del testigo. Entonces, en este texto de Mauret, que se llama Trials, Juicios, Procesos, pues se encuentra unas ideas bien interesantes. ¿A quién debo llamar como testigo? ¿Cómo prepararlos? ¿Cómo organizar el examen directo de los testigos? Nosotros pues tendríamos que hacer una reflexión bien interesante y parto de esta que me gusta realizar en este tipo de situaciones. ¿Ustedes alguna vez se han preguntado por qué los norteamericanos le dan tanta importancia a la selección de los testigos? De hecho, hay abogados que ni siquiera litigan en el sistema norteamericano. Hay abogados que se preparan exclusivamente para para la selección de los jurados. Abogados que se especializan única y exclusivamente en la selección de esos jurados de conciencia. Pues a pesar de que nuestro artículo 116 de la Constitución Política establece que que hacen parte de la rama jurisdiccional los jurados de conciencia, y a pesar de que el mismo artículo 30 del Código de Procedimiento Penal establece que corresponde o que hace parte de, 31 del Código de Procedimiento Penal establece que los jurados de conciencia hacen parte de la rama jurisdiccional, pues digamos que nuestro sistema procesal no tiene implementado, y hago la observación, sí tiene cobijada la figura de los jurados de conciencia, pero no tiene implementado el proceso a través de jurados. Entonces nosotros, pues digamos, no hemos tenido la experiencia reciente de la aplicación de los jurados de conciencia. Sí existió, pues, en vigencias anteriores el desarrollo de este tipo de juzgamientos, pero no en la ley 906. Sin embargo, yo hago un símil. Así como es importante seleccionar a los jurados que van a decidir sobre el proceso, pues similar importancia tiene la de seleccionar los testigos. ¿Por qué? Porque van a ser los que le transmitan toda esa información al juez. Entonces, cuando nosotros vamos a seleccionar los testigos, y aquí pues hago la observación, los defensores públicos tienen una carga excesiva de trabajo, tienen múltiples procesos para juzgamiento. No quiero ni pensar, por ejemplo, en los defensores que están en penal de circuito y que les corresponde todos estos juzgamientos por delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, que necesariamente todos van a juicio. Entonces, pues lo mejor y lo más oportuno sería contar con tiempo y suficiente oportunidad de analizar cada uno de los procesos con mucho detenimiento y sacarle a cada uno de ellos por lo menos un espacio extenso para delimitar quiénes serían nuestros testigos y incorporar todo el trabajo investigativo. Yo sé que eso es difícil, pero sin embargo lo ideal tendría siempre que ser objeto de análisis. Entonces, ¿qué es lo que nosotros deberíamos hacer? Siempre delimitar muy bien el objeto de prueba y llamar a los testigos que con mayor fuerza pueden acreditar la teoría del caso de la defensa o de la fiscalía según el caso. Entonces, ¿qué implica limitar muy bien el objeto de prueba? Una regla de oro: conocer el caso a cabalidad. Si yo tengo claro cuáles son los hechos jurídicamente relevantes y cuál es el objeto de prueba, pues voy a llamar a los testigos más fuertes que puedan afianzar esta situación. Mauret, por ejemplo, recomienda un testigo principal y uno o dos testigos de corroboración en cualquier punto importante suficiente. ¿Por qué? Porque la sobreaprobación o la sobreestimulación al juez difumina la atención y le quita fuerza al testigo principal.
obviamente todo esto debe tener carácter genérico. No podemos decir en todos los casos debe suceder de esta manera. No, una recomendación es tampoco traer demasiados testigos. Dependerá también de la complejidad de los hechos. Ahora, si mi teoría del caso es una teoría fáctica, es decir, juez, los hechos no ocurrieron de esta manera, pues, por ejemplo, traer los 2 o 3 testigos que de alguna manera desvirtúen la tesis de la acusación. Ahora, si mi teoría es jurídica, pues digamos lo que la situación, pues, podrá ser un poco más sencilla eventualmente si lo que yo pretendo es desvirtuar la situación presentada. Ahora, si la defensa plantea el procesado no estuvo en la escena de los hechos, pero adicionalmente fue otra la persona, y por ejemplo aquí existe una desviación de poder en el trabajo de investigación, pues cada uno de estos frentes fácticos por ser objeto de acreditación, y aquí yo diría cada uno de estos casos implicaría, voy a atacar esto con 2 testigos, voy a atacar esto con otros 2 testigos, etcétera. Esta parte que aquí vamos a analizar también es importante. Evitar llamar testigos débiles, siempre que sea posible. Normalmente lo es. ¿Por qué? Porque cuando yo preparo bien a mi testigo, yo puedo pronosticar de alguna manera cómo va a ser el trabajo de ese testigo en el juicio. Si se va a poner nervioso, si tiene claro qué es lo que va a declarar, si tiene claro los puntos focales de su intervención, etcétera. ¿Y por qué puedo hacer eso? Porque me senté con el testigo, porque hablé con él, porque lo preparé. Entonces, un testigo que yo sé que fácilmente se va a quebrar, pues intentemos evitar llevarlo. Y evitar llamar testigos para probar asuntos periféricos que no abonen a la teoría del caso. Tener muy claro el fenómeno de la pertinencia. Compañeros y compañeras, tener claro qué es lo que tengo que probar. Voy a traer al sacerdote del pueblo para que dé cuenta que es muy buena gente. Por regla general, esto no me va a abonar absolutamente nada. Ahora, los testigos periféricos son muy relevantes en la construcción indiciaria. Entonces, por ejemplo, si yo lo que pretendo decir es, mire, los hechos ocurrieron a las 14 horas y ocurrieron en el sector Y, pero a las 13:50 el procesado fue visto con B a una distancia aproximada de 30 minutos o 10 kilómetros. Por lo que, señorías, si bien es cierto, B no puede establecer la ocurrencia del hecho ni quién fue el autor, sí le puede decir que A estaba con él a las 13:50. Y si adicionalmente tenemos, por ejemplo, un testigo silente, una cámara de vigilancia que lo ubica a las 13:54 en una dirección diferente, pues esto va a ser importante. Entonces los testigos periféricos nos sirven mucho para ello. Esto, por ejemplo, en materia sexual, en delitos sexuales, será muy relevante. ¿Qué tipos de testigos tenemos? Entonces tenemos el testigo directo, el que tiene una condición que le permite dar cuenta de la existencia de los hechos, los percibió de manera directa y personal. Pero también tenemos el famoso testigo de abono. Ese testigo de abono es el testigo que nos da una información que, si bien es cierto, no se refiere con directa relevancia frente a los hechos, sí nos permite abonar en la construcción, nos permite de alguna manera establecer la menor probabilidad de la ocurrencia de los hechos. Testigo de oídas es una persona a la que no le consta de manera directa y personal el suceso, pero conoció de manera directa una versión sobre los hechos, escuchó lo sucedido. Es completamente diferente, aunque aquí le demos el mismo tratamiento que el de la prueba de referencia. Ya vamos a ver por qué. Mentiras, saltémonos. Mientras que la prueba de referencia es toda declaración anterior a la audiencia de juicio oral que verse sobre los hechos y que el testigo tenga la capacidad de transmitir. Entonces, esta prueba de referencia implica una declaración anterior a la ocurrencia de los hechos que solo podrá ser practicada en los eventos del 438.
Es decir, si la fuente principal del conocimiento muere, es desplazada, perdió la memoria, etc. El testigo de oídas escuchó una situación, pero no le consta de manera directa. Le contaron algo, pero no le consta de manera directa. Típico ejemplo que pone la corte. A escuchó de B que C mató a D. Por supuesto, a A no le consta que C mató a D. A le consta que B le contó que C mató a D. Ahora, si por ejemplo B fallece, A podrá incorporar como prueba de referencia la declaración de B, pero será entonces un testigo de oídas y será un testigo de referencia. Pero son cosas diferentes. El testigo técnico. El testigo técnico es aquel que presencia los hechos y puede dar una explicación científica de los mismos. Por ejemplo, el médico o paramédico que está atendiendo al paciente en el momento en que está sufriendo un shock anafiláctico y el paciente le dice con sus últimos alientos, el que me mató fue Pedro. Es testigo de los hechos, puede dar cuenta de lo que le estaba sucediendo al procesado, pero tiene una versión directa sobre los mismos. El perito, por ejemplo, es aquel que tiene un contacto directo con la base de la opinión pericial y puede explicar un fenómeno que debe de ser objeto de explicación mediante conocimientos especializados. El perito no tiene contacto directo con los hechos, no los conoce. El perito lo que viene a hacer es efectuar valoraciones que requieren conocimientos científicos, técnicos, artísticos o especializados y que le va a permitir al juez comprender una regla o comprender un fenómeno. Y como ya lo dijimos, la prueba de referencia es la declaración anterior a la audiencia de juicio oral que sirve para afirmar o refutar algunos de los aspectos de la responsabilidad penal, o mejor, de la conducta, de la tipicidad, de la antijuridicidad. Entonces, el testigo directo, como ya lo dijimos, es el que percibe los hechos, el indirecto es el que percibe algún aspecto de relevancia en la construcción indiciaria de los hechos, la prueba de referencia es la declaración anterior rendida por fuera del juicio oral que sirve para acreditar o refutar algún aspecto propio de la tipicidad, antijuridicidad o culpabilidad y es soportado en el evento de prueba, puede ser directa o indirecta. Jurisprudencia al respecto, 32724 del año 2020. Testigo de oídas, escuchó, le contaron, de manera directa puede dar fe de lo que escuchó, más no de la veracidad, el perito tiene contacto con la base pericial, la percibe de manera directa y el testigo técnico percibe un fenómeno y dado su conocimiento sobre la materia lo puede explicar, no puede ser perito, es la declaración de una persona experta en una determinada ciencia arte, la cual utiliza sus conocimientos para acreditar los hechos debatidos. Esta decisión, la 7248 del año 2015, radicado 4748, es útil para distinguir el concepto de testigo técnico y de testigo perito. Cuando seleccionamos a los testigos, tener cuidado de llamar a demasiados expertos. Diría el amigo Rafael Ángel citando la sabiduría indígena, no aclare tanto que oscurece. ¿Por qué? Porque cuando pretendemos llenar de expertos el juzgamiento, pues lo que estamos haciendo es algo contraevidente. Le estamos diciendo al juez, mire, tan difícil de entender es esto que necesitamos 8 expertos para explicarlo. Entonces, llamar demasiados expertos para probar el caso, pues digamos lo que le genera mayor grado de confusión al juez. Los expertos son un mal sustituto para presentar hechos fuertes, pues el lenguaje técnico normalmente es confuso cuando no se maneja la materia y puede resultar perjudicial cuando la contraparte presenta una situación de vulnerabilidad. Aquí pongo el ejemplo de los menores víctimas en delitos sexuales. Con 1 o 2 expertos es suficiente. El experto debería ser llamado cuando se requiere conocimiento especializado. Por ejemplo, esto no lo comparten la mayoría de las personas a las que les he presentado esta afirmación. A mí, por ejemplo, me llama la atención que necesitemos llamar a un experto o un médico forense para establecer la causa de la muerte de una persona que fue avaliada en 8 oportunidades. Es posible y es muy probable que el juez no tenga absolutamente claro el procedimiento hemodinámico, que no tenga claro el concepto de un shock anafiláctico, que no tenga claro el concepto de un aneurisma o cualquier otra situación. Yo tampoco lo tengo claro, pero el sentido común sí nos puede decir
hombre, esta persona se murió desangrada porque le dieron 8 impactos de arma de fuego. Nosotros no necesitamos un experto para explicar cosas que el sentido común nos permitiría. Además, porque el experto no puede sustituir el razonamiento del juez. Recuerden, por ejemplo, que el juez no puede, el perito no puede opinar sobre categorías de responsabilidad. Así se desprende del artículo 421 del Código de Procedimiento Penal, cuando nos dice que el perito no puede referirse, por ejemplo, a la inimputabilidad. Al perito también hay que prepararlo para que su exposición sea lo más clara y respetuosa posible, para que podamos desentrañar las situaciones y haga que el caso sea simple y eficiente. Cuando llevemos a expertos a los juicios, hagámoslo fácil. Realmente no pretendamos que el perito nos dé una clase de física en media hora, no, hagámoslo sencillo. Llevemos a acreditar a nuestro experto, pero finalmente decirle, venga, explíquelo en términos sencillos. Esta decisión es muy interesante, es del año 2018, la 46992. El perito no puede sustituir al juez. No obstante, la acreditación del perito y la comprobación de sus conocimientos especializados en psicología ha de tenerse en cuenta que su juicio no reemplaza la valoración que le corresponde hacer al juez sobre la credibilidad del dicho de la víctima, pues quien le asigna o niega credibilidad es el funcionario judicial que evalúa la totalidad de las pruebas. Voy a ir cerrando acá para que tengamos un espacio de discusión con lo que implica preparar a un testigo. Preparar a un testigo para el juicio implica explicarle por qué su testimonio es importante, hacerlo sentir realmente relevante, hacerle entender que realmente su declaración puede ser vital, que de ello depende la inocencia o la culpabilidad de una persona, que no solo es su obligación legal y moral, sino que es muy importante hacerlo. Informarle que su testimonio puede ser clave va a implicar empoderarlo de alguna manera. Ubicar la importancia moral y legal de su declaración lo va a hacer sentir menos incómodo. Conocer el vocabulario del testigo, qué es lo que quiere expresar, qué es lo que quiere decir, para que evitemos falsos juicios de identidad. Capacitar al testigo para que sea un comunicador eficaz. Todos los días me pasa o nos pasa a todos esto en las audiencias. Entonces, señor testigo, cuénteme qué sucedió. No, es que estábamos ahí cuando él disparó. Señor testigo, recuerde que el señor juez no conoce quiénes son ellos ni quién fue el que disparó. Por favor, díganos el nombre de esa persona y qué rol se encontraba ocupando en ese momento. Hacerle saber al testigo que esto es un diálogo formal. Preparar al testigo pensando en el contrainterrogatorio va a ser el criterio diferenciador. Esta es mi clave. Este es mi tip de oro. Puede que, obviamente no es mío, pues ya mucha gente lo ha dicho y sobre esto se ha escrito demasiado. Pero yo siempre que hago un interrogatorio, lo hago pensando en el contrainterrogatorio. ¿Por qué? Porque el testigo va a estar en suficiente capacidad de saber qué le espera en el desarrollo del contrainterrogatorio. Suelen decirme los testigos, doctor, no estuvo tan difícil ese contrainterrogatorio. Yo ahí les digo, nos preparamos tan arduamente para la batalla que la batalla pareció un ejercicio más de entrenamiento. Entonces, que el testigo esté preparado para lo que se va a enfrentar en el contrainterrogatorio. Sin embargo, lo digo, esta es la diferencia entre la defensa y la fiscalía. La fiscalía generalmente no hace un preparatorio del interrogatorio pensando en contrainterrogatorio. Nosotros debemos hacerlo para efectos de obtener esa fortaleza. Y agradecerle al testigo. Cuando un testigo se siente cómodo con la administración de justicia. Últimamente me ronda mucho en la cabeza la idea de que nosotros debemos cambiar la percepción de las realidades jurisdiccionales. Agradecerle a los jueces por su trabajo, valorar el sacrificio que desarrollan los operadores judiciales, sobre todo aquellos jueces disciplinados, jueces juiciosos que hacen su trabajo, pero también agradecerle a los testigos, porque finalmente estamos en presencia de un servicio público esencial. Entonces, no simplemente implica una obligación. Señor testigo, sabemos que es difícil para usted estar acá, sabemos que estamos afectando sus rutinas diarias, le agradecemos mucho por haber venido, le agradecemos mucho por su disposición. Esto es importante.
hacer que el testigo esté lo menos que necesita en la sala de audiencias, para efecto de que el testigo, pues de alguna manera, pues no se vaya a sentir muy incómodo. Preparar al testigo implica saber todo lo que ya sabemos de los testigos y del caso y lo que queremos transmitirle al juez, cuál es nuestro propósito con la declaración y reducir ese testimonio para que no se difumine la información. Entre más corta la declaración del testigo, más impactante. Y esto va a implicar también cómo organizamos esa declaración. Yo voy a dejar aquí, son las 8:11, con esta idea y sobre esto volveremos la próxima sesión. Ya he anticipado que tendremos varias sesiones sobre este tema. Entonces, un anticipo de una estrategia. Nos dice Hauschen en su texto, por esta razón, el interrogatorio directo será eficaz y útil solo mientras se pregunte al testigo qué es lo que sabe, para la cual la parte que la ofreció no hallará en principio dificultad debido a que se supone que sabe de antemano que la versión del testigo lo favorece y por eso lo presenta. Cuando yo llevo un testigo es porque yo sé lo que va a decir. Entonces, pues la forma en la que yo le pregunto al testigo pues debe estar también preparada para que el testigo comunique lo que en principio yo quiero que él lo realice. Entonces, resulta una muy buena estrategia procurar que tanto el interrogatorio como el contrainterrogatorio generen puntos de impacto. Entonces, por ello procuramos buscar que el contrainterrogatorio sume a la credibilidad del testigo y que vamos a generar un control de daño. Entonces, un anticipo de una estrategia, ¿cuál es? Analizar cuáles van a ser los puntos débiles de la declaración del testigo para de esta manera decirle de manera anticipada en el interrogatorio, venga, ¿y por qué esta situación que vemos como tan complicada? Entonces, por ejemplo, pensemos en una situación puntual. Señor testigo, pero en su primera declaración usted dio una manifestación diferente a la que hoy nos da. En su primera declaración usted, testigo, dijo que no pudo observar bien el rostro del procesado. ¿Por qué ahora nos dice, estoy pensando como fiscal, por qué ahora nos dice que sí lo vio? Sí, claro, lo que pasa es que el día en que ocurrieron los hechos, yo me crucé de manera inmediata con el testigo y cuando estábamos saliendo de la estación de policía, el testigo me miró, me hizo una seña con la cara y con sus manos y me intimidó. Por eso yo quise en la primera de las versiones no dar mucha información. Ya en la segunda de ellas, pues la verdad, fui convencido de que debía aportar toda la información y por eso me animé a dar las características. Entonces, ¿qué va a suceder en este tipo de situaciones? El contrainterrogatorio, aunque posiblemente y muy probablemente va a atacar la primera versión del testigo, pues no va a generar tanto daño frente a esto. Yo voy a dejar acá la presentación por el día de hoy para que tengamos un espacio de preguntas, de inquietudes, de comentarios que por ustedes quieran ser desarrollados. Y para tal efecto, pues ya me voy a fijar en el desarrollo de la sesión para efectos de ver las diferentes preguntas que puedan tener. Doctora Gaby. Voy a habilitarles los micrófonos, me excusan un segundito, que al parecer están deshabilitados. Hola, doctor, ¿cómo está? Muy buenos días para usted y para todos los colegas. En primer lugar, muchísimas gracias, excelente los tips que nos comparte. Doctor, tengo una pregunta y es la siguiente. Teniendo en cuenta el principio de la comunidad de la prueba, cuando un testigo ya declaró en juicio y viene enseguida otro, ¿es posible confrontar lo dicho porque lo que ya dijo el testigo con lo que está diciendo en ese momento el otro? Y si es así, ¿cuál sería la técnica? Porque no sería impugnar credibilidad. ¿Cómo sería, doctor, en ese sentido, si es que es posible? Muchísimas gracias. Con toda seguridad vamos a analizar eso cuando lleguemos a contrainterrogatorio en lo que tiene que ver con la impugnación de la credibilidad, pero yo siempre que a mí me hacen una pregunta que implica la típica respuesta de eso lo vamos a ver más adelante, pues recuerdo la rabia que me daba a mí cuando yo hacía una pregunta en la universidad sobre ese tema y me decía el profesor, no, eso lo vamos a ver más adelante. Yo me quedaba como en las mismas. Entonces le voy a anticipar qué es lo que sucede ahí.
Precisamente cuando hablamos de comunidad de la prueba, pues ahí vamos a encontrar parte de la solución. Como la prueba ya se ha practicado, pues entonces ya hace parte del proceso y por lo tanto puede ser valorada. Entonces, yo puedo utilizar el método de impugnación de credibilidad indirecta. Ya en el registro de audio se encuentra esa situación. Entonces, lo que tiene que suceder o la forma de hacerlo ahí es de la siguiente manera. Supongamos